y posteriormente el análisis que realizamos en la investigación y todos los resultados acerca del clima organizacional en empresas Sayerla Mexicana S.A.D.C.B. Todo esto con el objetivo de que podamos poderles transmitir la importancia que tiene el tener un buen clima organizacional en una empresa. Bueno, me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué es lo que buscan las empresas hoy en día o su finalidad? ¿Sí? Maximizar utilidades. Ajá, excelente. Es el generar utilidades. Sin embargo, muchas veces las empresas caen en el error de no tener en cuenta el capital humano, el cual es el factor más importante de la organización, ya que es el que desarrolla el trabajo y el que genera la producción para generar las utilidades. Entonces, lo más importante o lo que se tiene que tener en cuenta es a los empleados y la satisfacción que puedan tener dentro de la empresa. ¿Y cómo saber cuál es la satisfacción que tienen dentro de la empresa? Pues en base al clima organizacional, el clima laboral que se viva en la organización. Hay algunos factores, hay varios factores que impactan directamente en el clima organizacional que se pueda vivir dentro de la empresa, desde el liderazgo que tome el jefe, cómo motivan los empleados, la estructura, es decir, cómo está organizado y cómo se dividen las tareas dentro de la empresa, y las relaciones que se tienen tanto jerárquicamente como en el mismo grupo de trabajo. El tener un buen clima organizacional obviamente va a dar estabilidad laboral, un mayor compromiso de los empleados, un sentido de pertenencia y de satisfacción. Lo que, algunos investigadores, en este caso nos referimos a Douglas McGregor, que durante los años 50 realizó varias investigaciones, pudo deducir que estos factores van directamente asociados con el aumento de la productividad que puedan tener los empleados dentro de la empresa. ¿Y cómo medir o cómo saber cómo está el clima organizacional o el clima en el que laboran los empleados hoy en día? Pues en base a un diagnóstico, es decir, se evalúa el funcionamiento que hay dentro de la empresa y se buscan áreas de mejora. Y con esa información, con base en esa información, se pueden generar algunos diagramas como el FODA, en el que se muestran fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa, que lo que nos refleja no es más que lo que nos beneficia o perjudica en el cumplimiento de los objetivos que tiene la empresa. Y si queremos utilizar otra herramienta para el análisis de este tema, puede ser con el Ishikawa, el cual es un diagrama en el que de una manera más visual, más gráfica, se muestra cuál es el principal problema o el factor que está afectando mayormente al clima organizacional, y en el cuerpo del diagrama vamos a destinarlo para todas las causas que generaron ese conflicto. Y con todo el diagnóstico que se hace, lo que se busca es llegar a un cambio organizacional, en este caso, un cambio en todos los factores que están afectando al clima en el que se está desarrollando el empleado. Es importante, ahora bien, hablar de cuál es el método que se utiliza hoy en día y el más efectivo para la evaluación del clima laboral dentro de la empresa. El modelo que se está usando y el método que se usa es el de la escala de Likert, que es creado por Francis Likert y presentado en 1982 por el mismo autor, en el cual se nos dice que con base en una oración, en una afirmación o una declaración, el que está realizando la encuesta es capaz de con una escala, que es la escala de Likert, medir qué tan de acuerdo o qué tan en desacuerdo se está con esta afirmación. Y si bien este método es el más usado hoy en día y el que las empresas usan por su efectividad, hay un punto que se ha llegado a una conclusión. El hecho de que las personas del personal sea el que perciba directamente el clima laboral dentro de la empresa y no los líderes, nos han hecho pensar han hecho pensar a los investigadores que entonces, ¿quién debería de definir las variables para analizar este factor? Pues tendrían que ser los mismos empleados, ya que son los que día a día están viviendo en la organización y perciben todo ese ambiente. Y este test de pertenencia para definir las variables se hace para no caer en el error de irse a analizar variables que solo limitan el tiempo y hacen menos eficiente la investigación. Bien, nosotros realizamos un diagnóstico de clima laboral con la empresa Sayerla. La planta
de Tlalnepantla. La hipótesis de nuestra investigación fue: el uso efectivo del análisis del clima organizacional permite un mejor desempeño en el personal de una empresa, logrando incrementar su productividad. Aquí hacemos énfasis en el uso efectivo, porque la tarea no solo es analizar el clima organizacional, sino qué uso se le va a dar. Se tiene que atacar el área que se encuentra que está fallando. El clima organizacional es el ambiente que el trabajador percibe de su misma empresa. Nosotros lo analizamos con 5 variables que son comunicación, liderazgo, incentivos, posibilidad de desarrollo y las instalaciones. ¿Consideran que esto es importante para una empresa? Sí. Ok, dale. Es muy importante para competir el día de hoy en el mercado actual. Se encuentra de una manera globalizado, con cambio constante, rápido, un gran manejo de la información y una competencia bastante desarrollada. El capital humano, como lo desarrollan varios psicólogos organizacionales, como puede ser Gil Rieger, es un activo intangible de la misma empresa que te puede ayudar a incrementar la productividad de la misma empresa. Es por eso que el ambiente que el trabajador debe de percibir sea seguro y confortable para él. Sayer Black se encuentra actualmente cubriendo el mercado de pinturas y recubrimientos. La competencia que tiene actualmente ha crecido y se ha ido evolucionando. Por ejemplo, Axalta, que antes era conocida como DuPont, ha ahora incrementado la tecnología en las pinturas. Antes Sayer Black era líder en esta parte y es competidor directo. Sherwin-Williams se acaba de apropiar de Comex y ahora es más creciente en Estados Unidos, otra área que Sayer Black trabaja. El crecimiento de PPG Industries en Estados Unidos, una empresa norteamericana de Pittsburgh, también está ahora entrando al mercado de las pinturas para el mercado automotriz, y Sayer Black tiene participación en todos estos mercados. Sayer Black es una empresa mexicana fundada desde 1972, es de origen italiano, fue rápidamente adquirida por un emprendedor mexicano. Ha sido líder en la investigación, desarrollo, comercialización de pinturas y recubrimientos para madera y plástico. Actualmente su mercado se encuentra en Estados Unidos, México y países de Centroamérica y Sudamérica. Abarcan la parte de do it yourself o hágalo usted mismo, materiales para carpintería, para industrial y automotriz. Continúa. Nosotros realizamos 30 encuestas en la empresa, en la parte de Tlalnepantla, en el Distrito Federal hay 3 plantas. Nosotros tuvimos contacto con el ingeniero Sinoé Ordaz, quien nos permitió entrar a las instalaciones y nos otorgó el tiempo y el espacio necesario para realizar estas encuestas. Como mi compañera lo dijo, en una escala del 0 al 5, que es la de Likert. Y bueno, a raíz de estas encuestas surge el análisis de los datos, que se aplicaron 30 encuestas a 30 miembros de la organización, la mayoría de ellos del sector de producción. Estas encuestas tratan de evaluar el clima organizacional de la empresa a través de 5 factores importantes o elementales para la empresa, que son el liderazgo, la comunicación, los incentivos, las instalaciones y el desarrollo. Este tipo de encuestas abarca una escala de Likert, como ya comentaban mis compañeros, del 0 al 5, en donde 0 es totalmente desconocimiento del tema abordado y 5 es totalmente de acuerdo. A través de gráficas e histogramas podemos determinar ciertos factores que son importantes al determinar cuando se evalúa el capital humano, como puede ser su puesto, su antigüedad y el desarrollo que tiene para la empresa. Bueno, aquí hay algunas gráficas de barras que nos demuestran el puntaje promedio por cada factor que les comentaba de comunicación y liderazgo, en donde se muestra el punto más alto y el punto más bajo por cada pregunta. Tenemos comunicación, liderazgo, incentivos, y más adelante lo comentaré, desarrollo, instalaciones, y aquí un promedio general de todas las áreas en cuanto al análisis de datos. Aquí, como podemos ver, lo que más bajo salió en el tema
¿Ahí se toma en cuenta el punto medio? Bueno, en la escala de Likert el punto medio es el 3. Este no se toma en cuenta porque se considera que cuando pones tu 3 al contestar la encuesta, estás diciendo que no estás a favor ni en contra, sino es un punto intermedio, entonces no podemos nosotros determinar qué podemos cambiar en la empresa cuando tú pones 3 en la encuesta. Entonces no se debe de tomar en cuenta el punto medio de la escala de Likert, que sería 3. De hecho, si se presentan demasiadas incidencias y que caigan en ese punto, las encuestas se invalidan. Sí, ¿cómo llegaron, cómo determinaron 30 encuestas y qué método usaron? O sea, llegaron a la empresa y fue al azar y encontraron la primera y le dijeron. No, el ingeniero, nosotros tuvimos contacto, como decía, con el ingeniero Silvano Ordaz, ¿verdad? Con él estuvimos contactándonos, platicamos y nos proporcionó, por decirlo de alguna manera, a 30 empleados de diferentes áreas: producción, empaqueado, gerencia. Hubo de bastantes áreas. En su mayoría sí fue de producción porque es una planta productora principalmente, pero el ingeniero fue el que nos otorgó. Bueno, continuando, aquí podemos determinar cómo los incentivos son el punto más bajo que tiene la empresa en cuanto al clima organizacional, y esto también se determina dentro del FODA, el de Chicago, que más adelante les mostraré. También así la empresa tiene, así como tiene debilidades, la empresa también tiene fortalezas. Dentro de sus fortalezas se encuentra la comunicación, es decir, que el empleado se siente confortable con la información que le brindan de la empresa sobre lo que tiene que hacer. También las instalaciones dicen que son cómodas, que son adecuadas para realizar el trabajo, así como las herramientas que necesitan para realizarlo. Dentro de algunas de las debilidades se encuentran... Perdón. Ahora se está viendo ya lo del FODA y demás, mencionaste que el gerente había seleccionado a las 30 personas. ¿Esto no causa algo subjetivo en su investigación? Porque si quieren estudiar clima organizacional y seleccionado a 30 personas que el mismo gerente optó, o que ustedes les pusieran las encuestas, ¿esto no les causa algún problema? Pues podría ser, lo que el gerente hizo, nosotros lo citamos el sábado y llamó a todo el personal de la planta, nada más 10 minutos, y fue los que decidieron quedarse. No sé si hubiera estado planeado, pero la realidad era que los que no estuvieran como tiempo, como si no estuviéramos robándole tiempo, son los que se quedaron, los demás siguen en sus labores. Tuvimos la opción de escoger a los que se quedaron. Ahí, si hubiera estado planificado, podría ser subjetivo. Si no, es realmente lo que estamos logrando. En el análisis de Likert, ¿cuál es como el factor más importante de todo esto? Hablamos de la percepción, como lo mencionaba desde un principio, los empleados son los que perciben y los que viven el ambiente día con día. Entonces, la percepción de los que los empleados tienen es el más Bueno, aquí el FODA también nos demuestra las debilidades que, como comentábamos, son los incentivos. Esto quiere decir que no se reconoce al empleado por su desempeño. Además, otro factor que encontramos como debilidad fue el desarrollo. Esto quiere decir que no se toman en cuenta las encuestas de desempeño para los ascensos. Bueno, el Chicago del clima organizacional que pudimos determinar con estos resultados fue que la raíz del problema son los incentivos. ¿Por qué o qué causas se pueden determinar para que tenga el efecto de que los incentivos sean malos para la empresa? Es que no se les da reconocimiento, es decir, como ya comentaba, no se les reconoce la eficiencia para los ascensos. La necesidad de los empleados no se cubre con los incentivos que se les está ofreciendo y no son justos para acorde o no son proporcionales a la productividad que da el empleado y que realiza su trabajo. Y bueno, en conclusión podemos determinar que un buen análisis del clima organizacional que se puede hacer en cualquier empresa nos puede determinar qué problemas se deben analizar para mejorar la productividad y la ventaja competitiva. ¿A quién de ustedes no les gustaría que en su empresa analizaran el clima organizacional constantemente? ¿A nadie le gustaría? Bueno, es súper importante para que la empresa pueda mantener su productividad y ventaja competitiva y así también determinar problemas, como en este caso fueron los incentivos, y la importancia de analizar o de implementar una estrategia de solución para la resolución del mismo. Y bueno, eso es todo. Gracias.